Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es aborrecer en el nombre de Dios. La frase que da título a nuestro tema es muy dura. ¿Es posible tal cosa? Sí. La historia está llena de ejemplos de ello. Los escribas y los fariseos aborrecieron a Jesús y a los apóstoles supuestamente en nombre de Dios. La Iglesia de Roma aborreció al diferente y lo persiguió, torturó y asesinó a través de la Inquisición. Y hoy en día muchos que dicen conocer a Dios se muestran intolerantes desde el insulto, el desprecio y el ataque verbal hacia todo aquel que ellos consideran fuera de la única y absoluta verdad, su propia opinión de las cosas. Hablamos de una contradicción. El Dios verdadero es un Dios de amor. Nadie puede aborrecer al prójimo en su nombre. Sin embargo, sucede porque hay personas que, sin conocer a Dios, hablan y actúan en su nombre. Estas personas están vinculadas a las cosas de Dios, pero no le conocen de verdad. El conocimiento o desconocimiento de Dios determina el buen o mal comportamiento de las personas. En Juan 16, 2 y 3, Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En este texto tan importante en el que estamos estudiando, Jesús habla de una mala actitud, de una mala conducta por parte de unas personas que se dicen creyentes, y la razón que Jesús da a esta mala actitud y conducta es: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así pues, estas personas no tienen conocimiento de Dios, y esa falta de conocimiento de Dios es lo que origina su mala actitud y comportamiento. Hay personas que creen conocer a Dios porque tienen una relación nominal con Él, es decir, una relación de nombre. Se llaman cristianos o de cualquier otra manera en la que ellos se consideran unidos a Dios. En Apocalipsis 3:1 se dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí sí nos está hablando de personas que tienen nombre de que viven, porque se llaman a sí mismos de una manera que se les relaciona con el pueblo de Dios. Pero dice aquí el texto: estás muerto, tienes nombre de que vives. El nombre que te das a ti mismo, por el que te llaman otros, parece ser que es un nombre que indica tu permanencia en los caminos de Dios, tu pertenencia a esos caminos de Dios, pero la realidad es que estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en Mateo 25, 11 al 12, se nos dice que después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas vírgenes insensatas, que representan a un sector del pueblo de Dios, creían tener una relación con el Señor. Lo creían. Y el Señor mismo es quien les dice: no os conozco, no os conozco.
Por tanto, estas personas que creen conocer a Dios pueden vivir en esa vana apariencia de falsa relación con Él hasta el final de sus días. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas de las que habla el texto recién leído tenían una falsa fe, una vana fe, una relación ficticia con Dios que mantuvieron hasta el final. En aquel día, dice Jesús, algunos me dirán: Señor, Señor. En aquel día, en el día final, en el día del juicio. Y esas personas estaban convencidas de tener una relación con Dios, de que tenían fe en Dios. Pero el Señor les dirá: nunca os conocí. Nunca. Estas personas de las que hablamos, de falsa fe, de vana fe, de una fe que ellos creen tener, pero que realmente no tienen, tienen una percepción distorsionada de Dios. Estas personas de las que hablamos tienen una visión errónea de Dios. Perciben a Dios de una manera diferente a la que Él mismo muestra de sí en la Biblia, en su palabra. Estas personas perciben a Dios como un ser duro y cruel, al que hay que tener miedo. En Mateo 25, 24 al 25, se nos dice: el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Según este texto, estas personas de las que hablamos, de vana fe, de fe falsa, estas personas creen que el Señor es un ser duro, un ser que siembra y recoge sin que haya relación entre la siembra y la recogida. Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, de alguna manera, estas personas piensan en Dios como duro y cruel. Duro y cruel. Por lo cual, dice el texto, tuve miedo. Un ser duro y cruel al que hay que tener miedo. Desde esa percepción falsa de Dios, el vano creyente es inmisericorde, cruel y malicioso. Quien sigue a un Dios duro y cruel no puede ser misericordioso, no puede ser bueno, no puede ser compasivo. Quien tiene su fe en un Dios duro y cruel será también duro y cruel, él mismo. En Juan 8, 4 al 6, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Estas personas tenían una actitud y conducta muy negativa hacia el prójimo y muy negativa hacia el Señor. No tenían misericordia con aquella mujer. Su lectura y entendimiento
de la palabra de Dios era la más negativa, la más negativa posible. Ellos leían y entendían la palabra de Dios de la manera más perjudicial para el ser humano. La ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ellos no veían la misericordia de Dios, de la que hablaba la ley de Dios, no veían el significado de los sacrificios en el que se hablaba de perdón, de venir ante Dios para perdón, para limpieza. Todo eso ellos no lo veían, solo veían lo que querían ver, solo veían lo negativo, lo más negativo, lo más perjudicial para el prójimo. En la ley nos mandó Moisés a apedrear. Ellos leían la palabra de Dios y buscaban siempre el lado duro, el lado negativo, el lado cruel para relacionarse con el prójimo. ¿Tú pues qué dices?, dijeron a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. De nuevo aquí encontramos cómo estas personas usaban la palabra de Dios caprichosamente. La usaban para sus antojos, para sus caprichos. La usaban para acusar a Jesús. La usaban como una trampa para hacer caer a Jesús. Hay personas que leen la Biblia y no ven sino el lado más negativo que es posible encontrar en la palabra de Dios, más cruel. No ven sino lo que ellos quieren ver según su percepción que tienen de Dios. El apóstol Pablo, cuando perseguía, como Saulo, que se llamaba en ese momento, a la iglesia, él cuenta en Hechos 26, 9 al 10, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataron, yo di mi voto. Estas palabras son terribles. Nos habla de un hombre que tiene fe en Dios, que vive sirviendo a Dios. Saulo tenía fe en Dios y servía a Dios, pero dice el texto que acabamos de leer, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas creen que es su deber cristiano juzgar, criticar, condenar, insultar, menospreciar? ¿Cuántas personas en el nombre de su fe aborrecen al prójimo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice Pablo, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Cuántas personas son como Saulo, como aquel hombre fariseo? ¿Cuántas personas que están convencidos de tener fe, verdadera fe, de seguir al Señor, pero en su nombre o bajo esa fe hacen cosas terribles que perjudican a su prójimo, que hacen daño a su prójimo y se sienten bien ellos mismos con lo que hacen? Quienes aborrecen en el nombre de Dios no conocen ni experimentan su gracia y su amor. Quienes aborrecen en el nombre de Dios no conocen salvíficamente a Dios. No conocen a Dios como Salvador, como Redentor. Y sin conocer salvíficamente a Dios, no se puede tener la actitud y la conducta correcta.
Conocer salvíficamente a Dios es disfrutar de los efectos positivos de su gracia y de su amor. Dice 1 de Juan 3:14 al 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Quien no conoce la salvación de Dios no entiende cosas como la misericordia, la compasión, la ternura, el perdón, el dar oportunidades, el ser benignos, buenos. Una persona que no ha experimentado la salvación de Dios no conoce ninguna de estas cosas. Va por la vida de forma dura con su prójimo, porque él mismo no ha sido quebrantado en su corazón. Él no ha experimentado el arrepentimiento, no ha experimentado el perdón y la gracia de Dios. Por tanto, solo quien conoce salvíficamente a Dios, solo aquel que disfruta de los efectos positivos de su gracia y de su amor, puede proyectar la bondadosa gracia y amor de Dios a los demás. En 1 de Juan 4, 7 al 8 y 20, dice el apóstol: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no conoce a Dios como Salvador, como Redentor, el que no ha experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, no puede amar a su prójimo. No puede, en ninguna manera. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y quien no conoce a Dios, pues no puede amar, y no puede amar por la tendencia pecaminosa que hay en el corazón irredento, la tendencia pecaminosa a aborrecer. El hombre en su condición natural, en su condición de pecado, esta persona no puede, de sí, no puede amar. El que cree en Dios sin conocerle de verdad, no puede dar el fruto de la bondad y del amor en su vida. En Mateo 7:15 y 17 al 18, Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El que tiene una vana fe, una fe que le permite aborrecer, es como un lobo vestido de oveja. Es solo una apariencia, una vana apariencia. Por el contrario, el que conoce a Dios es como un árbol bueno que da fruto bueno. El árbol bueno tiene en su naturaleza buena el dar fruto bueno. Por el contrario, el árbol malo tiene en su naturaleza mala el dar fruto malo. Quien no conoce a Dios no puede amar. Quien no conoce a Dios no puede dar
fruto de bondad, de amor, de paciencia, de templanza, de justicia, no puede dar buen fruto en su vida. El que cree en Dios, por tanto, sin conocerle, aborrece a su prójimo. Aborrece a su prójimo por cualquier causa, porque le considera enemigo, porque es diferente, por cualquier causa. En Juan 16, 2 al 3, Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aquí está la fe que aborrece. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Llegará la hora en que esto sucederá. En 1 de Juan 3:12 se nos habla de alguien que era de este tipo de actitud y conducta, Caín. Y se nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El que no tiene verdadera fe aborrece. Sus obras son malas, porque la falsa fe no tiene buenas obras. No puede amar. El que cree en Dios sin conocerle de verdad es una persona intolerante. Una persona que es, de alguna manera, intolerante con el que piensa y vive de forma diferente. El creyente genuino no impone la verdad, la comparte con amor y con paciencia. El verdadero creyente no impone ninguna cosa. No habla de la palabra de Dios de una manera impropia, sino que habla de ella con mansedumbre y reverencia. El que no está en la verdad, el que tiene una fe falsa, habla de esa fe con una actitud arrogante, con una actitud de juicio, de condena hacia el que piensa de manera diferente. En Juan 8, 53 al 54 y 58 al 59, le dijeron a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Los fariseos pensaban de una manera muy particular y ellos veían a Jesús como alguien que pensaba diferente. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Jesús dijo: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre. Jesús dijo: el que vosotros decís que es vuestro Dios. Los fariseos y escribas decían que Dios era su Dios, pero realmente no lo era. Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Con estas palabras, Jesús les estaba indicando quién era Él, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios. Le estaba diciendo que Él era desde el principio con Dios, que Él era Dios. ¿Y qué nos dice que hicieron aquellos hombres? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esta es la actitud
de quienes dicen conocer a Dios, pero que realmente no le conocen. Cuando hablan con alguien que piensa distinto, si pueden, le tiran piedras, literalmente o metafóricamente. Piedras físicas o piedras verbales, empleando un tono, una forma o un contenido bastante duro, bastante cruel. ¿Por qué la fe de algunos les permite aborrecer al prójimo? ¿Por qué hay personas que se dicen creyentes en Dios, en Cristo, y pueden aborrecer al prójimo? No se sienten mal aborreciendo al prójimo. ¿Por qué hay personas que caen en esta contradicción? ¿Por qué existe este tipo de fe tan extraña, tan contradictoria? Porque estas personas que tienen este tipo de fe que aborrece, carecen del discernimiento espiritual, del verdadero conocimiento de Dios. Las obras y proceder de Dios no son lógicas para la mente humana. En 1 Corintios 1:18, 21 y 23 se nos habla de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, la palabra de la salvación de Dios en Cristo. Y se nos dice de la palabra de la cruz que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pues ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Cristo crucificado. Las obras y proceder de Dios no son lógicas para la mente humana. Las personas que tienen una vana fe intentan hacer lógica la palabra de Dios ante sus ojos. Intentan entenderla a su manera, a su forma. Pero la propia Biblia advierte, Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las cosas de Dios solo se pueden entender si se perciben desde la mente de Dios. Solo se pueden entender si se entienden a la manera en que Dios las expone, en la manera en que Dios las revela. En 1 Corintios 2:14 al 16, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Por tanto, el espiritual, el que tiene la mente de Cristo, entiende las cosas de Dios, desde el Espíritu Santo, desde el poder y gracia del Espíritu Santo. Las entiende. Pero las entiende porque las discierne, no en la carne, sino las discierne espiritualmente. Las discierne desde la mente de Dios, desde la mente de Cristo. El creyente verdadero entiende las cosas no como a la mente humana le gusta, sino como Dios mismo
tiene a bien hablar de esas cosas. Sin el entendimiento espiritual de lo divino, las cosas de Dios se enfocan de forma carnal y terrena. En Juan 3, 3 al 5 y 10, Jesús estaba hablando de la salvación y dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una persona que le oía, Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquel hombre no tenía entendimiento espiritual. Estaba entendiendo desde la carne, desde lo terrenal, desde lo más terrenal del ser humano, del entendimiento humano. Jesús le hablaba de nacer de nuevo, de nacer de arriba, del cielo, de Dios, del Espíritu Santo. Y él decía: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? No entendía Nicodemo la palabra de Dios. En 1 Corintios 3, 1 y 3, el apóstol Pablo dice: hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno soy de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Este es un ejemplo de nuevo de entendimiento carnal y terreno de las cosas divinas. Aquellos que tienen una fe que aborrece entienden la palabra de Dios erróneamente. La entienden desde la carne, desde una actitud puramente humana, sin discernir las cosas desde la mente de Dios. Por eso llegan a las convicciones que llegan. Por eso pueden aborrecer al prójimo y no tener cargo de conciencia, porque no entienden la palabra de Dios. No entienden que la palabra de Dios habla del propósito redentor del Evangelio, el propósito redentor. Es decir, la palabra de Dios tiene el propósito de salvar. Dios nos ha salvado a los que ya somos salvos, a los que ya estamos en Él, a los que tenemos verdadera fe en Él. Nos ha salvado para que seamos instrumentos de salvación para otros. Este es nuestro gran propósito al compartir la palabra de Dios. No podemos compartir la palabra de Dios para discutir de cosas religiosas. No podemos compartir la palabra de Dios para arrojarla como un guante de boxeo al rostro del oyente. No podemos usar la palabra de Dios como un arma, como un palo, como una espada, para hacer daño, para perjudicar al que nos escucha. El propósito de la palabra predicada, anunciada, es salvar. Jesús dijo en Marcos 16:15: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Este es el propósito de la fe que se comparte a través del testimonio de la palabra. Que otros puedan conocer al Señor y ser salvos.
En Hechos 1:8, Jesús dijo: recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Un creyente de verdad es un testigo de Jesús, un testigo que testifica de la salvación de Dios en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, Dios nos ha iluminado para que seamos luz para otros, para que seamos luz para otros a través de nuestras buenas obras. En 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo dice: Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos dio su luz, resplandeció en nuestros corazones, para que nosotros seamos ahora luz para otros. Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano es una persona que busca y procura la salvación de los demás. Busca y procura iluminar a otros con la luz de Dios. Es duro de entender cómo hubo en el pasado personas que se creían creyentes, siervos de Dios, y usaban las armas, los cruzados usaban las armas en el nombre de Dios para matar a los adversarios de la fe en el nombre de Dios. El creyente no tiene armas terrenas. Sus armas son espirituales. La palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra en el corazón hasta lo más profundo, para allí producir el quebrantamiento, el arrepentimiento, la fe que lleva a Dios. Un creyente de verdad entiende esto. Y esto es lo que hace, esto es lo que comparte con su prójimo. El que tiene una fe que aborrece al prójimo no ha entendido. No ha entendido el propósito redentor de Dios ni el propósito iluminador que Dios quiere hacer a través de los suyos. No lo ha entendido. Quienes tienen una fe que aborrece no han entendido que Dios nos ha dado paz para que seamos hacedores de la paz con nuestro prójimo. En Romanos 5:1 se nos dice: justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes hemos recibido el don de la paz. Tenemos paz con Dios. Para ahora, para después, ser pacificadores. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un creyente de verdad es un hacedor de la paz. No solo es alguien que procura la salvación de los demás, sino es alguien que procura estar en paz con todos, como dice el apóstol Pablo. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Esto hace un verdadero creyente. El falso creyente, el que tiene una fe que aborrece, no hace esto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la contradicción de aborrecer en el nombre de Dios. Y hemos dicho que hay personas que, sin conocer a Dios, hablan y actúan en su nombre. Estas personas están vinculadas a las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Están vinculadas a sus cosas, pero no le conocen a Dios. El conocimiento o desconocimiento que una persona tenga de Dios determina su actitud y comportamiento posterior. Las personas que tienen una fe que aborrece tienen una visión distorsionada, desde la que se percibe a Dios como un ser duro y cruel, al que hay que tener miedo. Desde esa percepción falsa de Dios, se es inmisericorde, cruel y justiciero. Quienes aborrecen en el nombre de Dios no conocen ni experimentan su gracia y su amor. Sin conocer salvíficamente a Dios no se puede tener la actitud y la conducta correcta. Esta actitud correcta lleva al que es salvo, al que es hijo de Dios de verdad, a disfrutar de los efectos redentores de su gracia y amor y a proyectarlo a los demás. Quien no conoce a Dios no puede amar a su prójimo, sino aborrecerlo. Se es violento e intolerante con todo el que piensa y vive de forma diferente. Y nos hemos preguntado finalmente por qué la fe de algunos les permite aborrecer al prójimo. Y hemos dicho porque esta fe que aborrece carece del discernimiento espiritual que lleva al conocimiento de Dios. Las obras de Dios no son lógicas para la mente humana, solo se entienden con la mente de Dios. Porque la fe que aborrece no entiende el propósito del Evangelio redentor de Dios en Cristo. Dios nos ha salvado para hacernos instrumentos de salvación, instrumentos de luz e instrumentos de paz para los demás. En 1 de Juan 4, 20 al 21, el apóstol Juan nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios te bendiga y te ayude a tener una fe genuina, que ame y haga el bien al prójimo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que hay una fe genuina, una fe que procede de ti, que es un don tuyo, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que lleva a aquel que la tiene a amar, a tener buenas obras, a ser misericordioso, bondadoso, justo. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe. Líbranos, Señor, de considerarnos creyentes, de pensar que tenemos fe y al mismo tiempo aborrecer al prójimo. Líbranos, Señor, de caer
en esa contradicción. Ayúdanos a tener una fe consecuente, a imitarte a ti, que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios salvador. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, que nos recuerda cómo hemos de ser y de proceder. Te seguimos dando las gracias porque estás ayudando a recuperarse a nuestra hermana Carmen Rosa. Te seguimos pidiendo también por Carmen Teresa, que la ayudes en su enfermedad, por Susana, por la hermana de Noemí, por el padre de Josefina. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están terminando de recuperarse de la pandemia, de este virus, y también por otros, Señor, que tienen otro tipo de enfermedades o que tienen problemas diversos, Señor. Provee, Padre, soluciona los problemas de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Y ayúdanos, Señor, a todos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.